about you, know it feels good. Hola, gente. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, sé que interesa a muchos, pero de lo que hable, ya sabéis, siempre verificarlo y hacer vuestra propia investigación. Esto no quiere decir, yo soy, sabéis, anarco-cristiano, anarquista cristiano, pero esto no significa que lo que voy a hablar, mm, que ciertos mensajes sean verdaderos y haya una divinidad y el universo sea de un modo divino, jocoso, etcétera, etcétera, ¿no? Yo además sabéis que soy pro Dios, ¿eh? Y sabéis que soy trascendentalista en ese aspecto. No soy ni gnóstico, ni agnóstico, ni ateo, ni vainas en vinagre, ¿no? Entonces, vamos a ver quién creó estas religiones, ¿eh? Estas religiones y si existieron de verdad estos sujetos o no. Y entonces, para ello, voy a ir primero hablando de Rashi. Rashi es muy importante, pero vamos al principio de todo, ¿no? Porque esta tríada abrámica que se llama, o la llaman en círculos académicos, es muy importante, tanto cristianos como no cristianos, ¿no? Y islámicos, etcétera, etcétera, ¿no? Históricamente, acordaros que el judaísmo como religión se formuló sobre la literatura Sefer HaYashar y por tanto el judaísmo es posterior al cristianismo, no anterior. Mucha gente aún no sabe esto, ¿no? El Torá, los libros de lo que llaman los the upright ones, dicen en anglosajón, de los que son rectos, de los que son, digamos, justos, ¿no? El libro de los justos, ¿no? El Sefer HaYashar y que fue creada por Salomón Bar Isaac, llamado Rashi, alrededor del siglo XII o XI. Aunque estas fechas, no os preocupéis, porque no son exactas al 100%, ¿no? Son siempre estimaciones. Sin embargo, fue Moisés ben Maimón, llamado Maimónides, que muchos lo conoceréis, quien amplió el Sefer HaYashar, escribió el Pentateuco, el Antiguo Testamento y los primeros 5 libros de Moisés. Esto es así, esto es así, esto es así y esto es puro y dura evidencia, ¿no? Esto se puede además buscar y veis que vais a empezar a entrelazar cosas y os daréis cuenta de cómo funciona esto, ¿no? Estos libros del Antiguo Testamento, que son 5, por eso se llaman Pentateuco, son los primeros libros de Moisés, se escribieron alrededor del 1168-1180, en la era medieval, obviamente, y los libros se imprimieron más tarde en 1475 con la invención de la imprenta y ya escribientes que manejaban hojas de papel, etcétera, etcétera. Y poco después de la invención de la imprenta por parte de los varones judíos, un poco después de 1500. ¿No? Al contrario de lo que os han hecho creer, el cristianismo en realidad fue creado y formulado antes del judaísmo, como he mencionado, y sin embargo el Pentateuco, Antiguo Testamento, fue impreso antes del Nuevo Testamento, es decir, del Novum Testamentum, que se llama, Novum Testamentum, ¿no? Ahí estáis viendo a los dos ínclitos, que es Maimónides y Rashi. ¿Y cómo sucedió esto? En los primeros periodos del cristianismo, solo los sacerdotes y los patriarcas de la Iglesia eran lo suficientemente, digamos, alfabetizados, sabían leer y escribir para interpretar las escrituras. El resto de los mortales, de las masas, eran analfabetas y por tanto no tenían acceso a esto. Y de hecho, las escrituras originalmente no estaban destinadas a que las masas y la gente, incluso los creyentes, leyeran e interpretaran, ¿no? A medida que más personas se vuelven alfabetos en vez de analfabetos, ¿eh? La población cristiana occidente crece y lee y empieza a saber escribir. Estos varones, vamos a llamarle judíos, de Europa Occidental, y capitalizan estos cambios formulando el Antiguo Testamento sobre los escritos literarios de Rashi y posteriormente distribuyendo las copias impresas a la comunidad cristiana mundial en Italia para su posterior distribución y ganancia, ¿no? Sea como fuere, el Papa Alejandro VI, que entre 1492, que es el año del descubrimiento, y 1503, no del todo satisfecho con el silencio que había sobre Jesucristo en el Antiguo Testamento impreso,
encargó a Desiderio Erasmus, o Erasmo, que era un ex sacerdote de dramaturgo, que crease los evangelios sinópticos, es decir, Marcos, Mateo y Lucas. O sea que primero se crearon Marcos, Mateo y Lucas. Esto es muy importante para que empecéis a ver cómo funciona el tema. Y el Nuevo Testamento de Erasmus, es decir, el Textus Receptus o Novum Testamento, fue diseñado y escrito originalmente en griego. De ahí que las primeras ediciones fueran en griego y después traducidas al latín y después al germánico y mucho más tarde al español. Pero en germánico, digamos, la lengua alemana y el inglés posteriormente fue entre el 1520 y el 1534, al inglés alrededor de 1525-1526, ¿no? Por William Tyndale. William Tyndale, además, que debo mencionar que el Evangelio de Juan no forma parte de los evangelios originales sinópticos, originales de los católicos. Eso fue añadido 100 años después en la Biblia del rey Jacobo, la Biblia del rey Jacobo, King James, que se llama. Ahí estáis viendo al emperador Alejandro, que lo mencionaba antes, Alejandro VI, sí, el Papa Alejandro VI, que era mío. Buscar cosas de Alejandro VI, que es muy, muy interesante, ¿no? Y si bien la mayoría de la gente piensa que el judaísmo precede al cristianismo, el orden correcto de esta tríada abrámica, de estas religiones de los libros, fue en realidad el diofisismo y después el monofisismo. Podéis buscar estos dos términos, diofisismo y monofisismo. Esto tiene que ver con la divinidad de Cristo y la divinidad de las entes paganas, porque el cristianismo es muy antiguo. El cristianismo era un antiguo paganismo. Entonces, nos tenemos que fijar así en orden en el diofisismo, el monofisismo, el cristianismo, el monismo, el judaísmo, el mahometanismo y por último el islam. Porque no es lo mismo el islam que el mahometanismo, incluso hay sufis antes, ¿no? El orden de todas maneras no es superficial. En otras palabras, el cristianismo tradicional evolucionó estrictamente a partir del diofisismo y después fue formulado y creado primero. El judaísmo evolucionó a partir del monismo y el nacionalismo y se creó después del cristianismo, ¿no? El islam tradicional evolucionó a partir del monofisismo, del monismo y del mahometanismo y fue creado al final. De hecho, he hablado aquí que Mahoma no existía. Mahoma está basado en unos caracteres que diré a continuación, pero ahora que conocemos el orden apropiado de la evolución de esta tríada abrámica, vamos a mirar un poco las escrituras en su totalidad, ¿no? Porque las escrituras no son más que guiones de Hollywood. No son más que guiones de Hollywood. Pueden ser místicos y tal. No digo que ciertas cosas de los mensajes estén bien, obviamente, pero están adaptados de las antiguas mitologías y de la astroteología. Si queréis saber más de la astroteología, podéis clicar ahí y ver nuestro libro Astroteología. Lo ponéis Astroteología, la cara oculta de Jesucristo, la cara oculta de Jesús, astroteología, y ahí está todo explicado sin que yo tenga que hacer aquí una interacción. Vais a amazon.com, amazon.es o lo que sea, y buscáis astroteología y ya lo veis, ¿no? Y estas escrituras adaptadas de las antiguas mitologías a la astroteología del noroeste de África, de la India, o sea, el Hindu Kush y las mitologías del Hindu Kush que trataban de la interacción entre los cuerpos celestiales o celestes, es decir, el Sol, la Luna, las constelaciones de las estrellas y los movimientos planetarios y los cuerpos terrestres, es decir, los chakras terrestres, el Kundalini, la glándula pineal, los órganos como el hígado, los riñones, el lingam, el yoni, etc. Tiene, digamos, como este lema de como es arriba, es abajo. Como es arriba, es abajo. Por eso lo habéis oído en muchas ocasiones esto, ¿no? Como es arriba en el cielo, es abajo en la tierra, ¿no? Y los escritores de las escrituras, estas de las sagradas escrituras, digamos de una manera, en su intento de confundir y gobernar a las masas, antropomorfizaron las interacciones mitológicas. O sea, antropomorfizar estos cuerpos celestes que se mueven y la Tierra que se mueve y todo esto mencionado, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, el Sol. El Sol se personifica, lo que se llama antropomorfizar, como el Hijo.
Entonces tienes los 12 signos del zodiaco, que se convierten en los 12 discípulos, los 12 caballeros, los de las 12 tribus, los 12 acompañantes, los 12 apóstoles, y después tienes los 3 sistemas estelares que apuntan al Sol. En el horizonte se convirtieron en los 3 reyes que seguían el nacimiento del Hijo del Sol, Cristo, ¿no? Y después tienes Saturno, que es muy interesante, porque Saturno además tiene un movimiento especial y tiene nada más unos anillos, por eso se llama el Señor de los Anillos, que se convierte en el dios El. El plural es Elohim, que es la raíz plausible del nombre Gabriel, Emmanuel, Ángel, ¿eh? Miguel. ¿eh? Esos son normalmente además los ángeles israelitas. Israelitas no tienen que ser judíos, israelitas, que explicaré a continuación, es el dios El, es un dios cubo, que está en forma de cubo y está representado simbólicamente como el cubo negro. Y es probable, pero no inverosímil, que el nombre de Israel se derivara de ese culto antiguo egipcio y del Medio Oeste, de la diosa de la luna, Isis, Amen-Ra. Isis es la luna, Amen-Ra es el sol, de ahí tienes Isis, Ra, Is-Ra, y Saturno, que Saturno, el dios ugarítico, se llama El, o Baal, a veces. Por lo tanto, tienes Israel, el dios hebreo es Yahweh, que tienes YHWH, que es Yod, Hi, Wa, Hi, Yod, Hi, Wa, Hi. Transliterado es Yahweh o Jehová en latín, que es conocido como el tetragramatón, el dios de las 4 letras, ¿no? Ahí también veis que esto estaba muy seguido en Egipto, Y estas 4 letras del dios cubo, tiene 4 letras, como un cuadrado también. Yo lo que considero que el culto de Yahweh probablemente fue el original y obviamente lo ves en varias tradiciones y costumbres que tienen, incluso en el judaísmo y el islam, en esa circunvalación ritual que tienen, ¿no? Que el ritual, por ejemplo, de rodear la piedra del cubo, de la Kaaba, 7 veces, ¿no? Los islámicos van alrededor de la Kaaba 7 veces. Eso tiene que ver también con Saturno y está rodeado de los anillos, ¿no? Y ahora que tenemos una idea de cómo se formularon estas escrituras, examinemos los personajes centrales de la tríada abrámica, ¿no? Es decir, Jesús, Moisés y Mahoma, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque hay un montón de información de esto y la gente pues se monta a la picha un lío, ¿no? Pero en primer lugar, Jesús, tal como se describe en las escrituras, obviamente nunca existió, ¿no? De hecho, los gnósticos dicen de una manera que es la tradición gnóstica, que era un ser divino, es como un avatar, ¿no? Como Krishna, Buda, tampoco que Buda existió, digamos, como ser material, ¿no? Eh, pero podéis ver mi vídeo ahí también que tenéis, que se llama, creo que se llama El universo es un juego, algo así, y explico un poco más cómo funciona todo esto, ¿no? Pero el Jesucristo histórico fue Serapis Soter, que Serapis Soter significa Salvador, quien fue creado y recibe características similares a Osiris por el emperador Constantino, y tienes también Mitra, y después otros obispos diofisistas en el concilio de Nicea, ¿no? Hubo varios concilios, igual que hubo varios concilios en el, digamos, en el preámbulo a lo que se llama las guerras islámicas, estas como la Al-Qaeda de la antigüedad, ¿no? Otra vez. Y antes de eso hubo muchos otros Cristos, ¿no? Estaba Horus, Eru, el Cristo, Krishna, el Cristo, Jesús ben Pandira, Jesús ben Telavi, hay un montón, que es el Cristo también, Apolonia de Tiana, que es también como el Cristo, hay monedas de él incluso, es decir, el líder del grupo ultra espiritual esenio, de los esenios de Nag Hammadi, del Mar Muerto, ¿no? Que conocéis, muchos que me seguís conocéis esto, ¿no? Que es supuestamente en Jerusalén, ¿no? Ser Cristo simplemente significa ser ungido. El Jesús, el Cristo bíblico, fue formulado deliberadamente con estas características, estos atributos y biografías combinadas de todos los Cristos anteriores que hemos mencionado. Por eso, en la judiada y en el Islam son diferentes porque van por otro lado. Van por otro lado, ¿no? Pero tiene muchas concordancias con el cristianismo. Por eso, porque el cristianismo digamos que es el original, ¿no? Y en segundo lugar, Moisés, tal como se escribe en la Biblia, nunca existió. El verdadero Moisés fue Moisés Maimón, llamado Ben Maimón, llamado Maimónides, ¿no? Maimónides
amplió hasta, como he dicho, la literatura del Sefer HaYashar y escribió el Pentateuco, el Antiguo Testamento. También tiene que ver con el Cábala, que es una tradición muy antigua, egipcia y babilónica, y también druídica, de los celtas, que eran los originales pobladores de los castros ingleses y franceses de la Galia y de Hispania, etcétera, etcétera. Y los primeros libros de Moisés, alrededor del 1150, 1180, fue este Moisés histórico, el Moisés Ben Maimón o Maimónides, ¿no? Quien se conectó, digamos, o quien se catapultó a sí mismo en las escrituras, en la antigua historia egipcia de Amenhotep IV. Amenhotep, acordaros que es Akenatón o Akenatón, le llaman muchos, que realmente existió, que era un faraón históricamente que huye de Egipto hacia Canaán en exilio, ¿no? Lo exilian, Seti, etcétera. Bueno, pero esto ya hablamos mucho de Akenatón, podéis buscar los vídeos de Akenatón y los veis, ¿no? Pero Moisés, como se describe en el Antiguo Testamento, además Akenatón es el primer monoteísta, digamos, de una manera, y el primer, digamos, religioso, autoritario, de la manera con una, digamos, con una curia y todo, o sea, que se parece mucho a lo que es el Vaticano hoy. Y como se describe en el Nuevo Testamento, nunca, digo, en el Antiguo Testamento Moisés nunca existió, ¿no? Una vez más, Moisés, que fue Moisés ben Maimón, o Maimónides, quien escribió los primeros 5 libros de la Torá del Antiguo Testamento, el Pentateuco, alrededor del siglo XII, y fue el quien se puso en esa antigua historia egipcia con atributos de Akenatón y otros tradiciones místicas egipcias y de Oriente, ¿no? Por último, Mahoma, tal como se describe en el Corán, que aparece 4 veces, nunca existió tampoco como figura histórica. El Mahoma real, en la que están basados los textos del Corán, el 99,5% de todas esas batallas, sobre todo místicas y todo eso que dice, y el Sharia, y etcétera, etcétera, el Mahoma real o histórico fue Muhyiddin Muhammad Ibn al-Arabi, porque Muhyiddin Muhammad Ibn al-Arabi es, que no debe confundirse con Abu Bakr Ibn al-Arabi, es otro gran sufi monista, que murió casi 2 décadas antes de que naciera, de hecho, al-Arabi, ¿no? El Muhyiddin Muhammad, ¿no? Que era de hecho de Murcia, de la taifa de Murcia, llamaremos, para identificarlo, ¿no? Fue la biografía de ese líder espiritual, es decir, la de Arabi, la que se utilizó para crear el profeta Mahoma en el Islam, eh, convergiendo con Ibasilien Ben Keshavi al-Dai, que era del reino lamita, que es un reino que estaba en Persia, cerca de Kufa, y que en el 613-615 se pone allí a luchar primero a favor de los persas y después contra los persas y a favor de los árabes, pero que no era árabe per se. Y también se le cayó un diente, eh, se mete con sus compañeros, maldice a gente por en las batallas, etcétera, etcétera, que es muy parecido a lo que Mahoma hace, que anda violando a gente, se casa con la hija, con la madre perdón, con la hija de un divorciado, etcétera. Bueno, y todo estas aberraciones que aparecen en el Corán, muchas son sacadas de Ila bien Kabashi al-Tai, ¿no? Que es del reino lamita, ¿no? Que después se junta con los abadís y después ya cogen el concepto los omeyas y los Asai, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, el Islam tradicional fue formado y creado alrededor del siglo XVIII-XIX, no antes, por eruditos judíos en Francia, y estos eruditos formaron una alianza que se llamaba la Alianza Israelí Universal de París, bajo la instrucción del rey otomano Abulaziz y otros interesados, ¿no? Era como el grupo globalista de la época, ¿no? Fue el mismo grupo, además, la Alianza Israelita Universal de París, quien convirtió a los descendientes
de los antiguos cushitas, coptos, monofisitas, es decir, los falashas etiopías, y el pueblo lemba sudafricano al judaísmo alrededor del siglo XIX. Y por eso tenéis que ver también el papel que desempeña Karl Marx. Marx aquí tiene un papel importante, aunque él se caga en el judaísmo y todo eso, y no sé qué. Pero Karl Marx participa en la conversión del pueblo lemba al judaísmo, ojo, ¿no? Y el comunismo es muy parecido al judaísmo, ¿por qué? Porque el comunismo es una ideología política, igual que el islam y que el judaísmo, expansionista, violenta y que quiere conquistar todos los territorios bajo esa ideología, ¿no? Es un internacionalismo, un imperialismo, ¿no? Y esto es lo que pasa con el islam y el judaísmo sobre todo, aunque en los tiempos modernos han hecho como un estado, ¿no? Pero fijaros que hacen un estado que después que se expande por todos los lados, ¿no? Y ya os digo que yo desafío aquí a cualquiera que apologista de la escritura saque que proporcione evidencia lingüística, histórica, no teológica, o arqueológica, biológica y pictórica para refutar mi tesis. Si me producís evidencia lingüística, histórica, arqueológica, biológica de Mahoma, de Moisés, de Jesús, de San Mateo, San Lucas, San Juan, arqueología pura y dura, o de todas las batallitas estas del rey David, o las batallitas de Sansón. Sansón, fijaros que suena como Hércules. David, el rey, suena como Néstor y Héctor en la antigua Grecia. O sea que es muy posterior todo esto del judaísmo, el islam, e incluso el cristianismo es posterior a muchas de las mitologías y leyendas que ya había en otros pueblos prehistóricos, ¿no? Y además las escrituras eran en general una falsificación, distorsión y personificación de estas antiguas mitologías e historias hindús, como Brahma. Tenéis Brahma y le das la vuelta, es Abraham. Brahma tiene a Mesarabhakti, que es su mujer y no puede parir tampoco, y Abraham tiene su mujer Sara, que no puede parir tampoco y se encuentra con los faraones y con Dios y sacrifica a un niño, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es lo mismo que tenían los hindús mucho antes y los personajes creados en las escrituras no tienen conexión histórica ninguna con el noroeste de África y ahora que la llaman el Medio Oriente, ¿no? Pero sí con la antigua India. Con la antigua India tiene mucho más que ver, ¿no? Pero bueno, chicos, os agradecería que os suscribierais ahí arriba. Necesito gente que se suscriba, es importante. Importante que os suscribáis ahí a colonribas.show, lo tenéis ahí, colonribas.show. Por favor, si os podéis suscribir ahí a colonribas.show, os agradecería mucho y así, porque no os meto anuncios ni nada, y así podemos seguir durante mucho tiempo y aprendemos cosas. Muchas gracias, buenos días, buenas noches, buena suerte y un abrazo cósmico a todos y que siempre confíen en el universo, porque siempre vamos ganando. Siempre vamos ganando y gloria y honor hasta la victoria final. Chao. Con Ribas Show. Monos con metralletas. Hombre, está por aquí Colin Rivas. ¿Qué pasa, Colin? El pueblo quiere paz, tranquilidad y trabajo. ¡Y arriba España!